nosotros ahora vamos a evaluar principalmente estos desfiladeros, los más proximales. Pero tenemos que saber que también hay otros también a nivel distal. Muy brevemente se los nombro, porque quiero que los tengan en cuenta, porque son zonas también para ir a evaluar. Tenemos el ligamento de Struders, es un ligamento que es inconstante, seguramente muchos de ustedes por ahí ni se acordaban o nunca lo habían escuchado. Es un ligamento que va del epicóndilo medial del húmero y se inserta sobre el mismo húmero, unos centímetros por arriba. Tenemos, ¿sí?, epicóndilo medial del húmero, ¿sí?, y el ligamento de Struders que se inserta acá en esta posición. El mediano pasa por debajo de este ligamento, que es un ligamento que tiene también muchas conexiones aponeuróticas con el bíceps braquial, ¿sí? Por ende, les sigo dando ejemplos como para que siempre lo tengan, lo vayan relacionando por ahí con pacientes que tienen habitualmente. Estos pacientes que van al gimnasio y hacen bíceps, 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 porque quieren tener bien hipertrofiados sus bíceps, y después llegan a la consulta y tienen el codo que no lo pueden terminar de extender, ¿sí? Ese bíceps tiene tal grado de retracción que puede, con estas expansiones aponeuróticas del ligamento de Struders, estar comprimiendo también el nervio mediano a este nivel. El pronador redondo, lo mismo, que tiene esta función de pronación, pero también actúa en la flexión de codo, es uno de los lugares por donde el nervio mediano atraviesa, pasa por entre los dos haces del pronador redondo. ¿Se puede palpar el pronador redondo? Ahora, para los que no lo recuerdan, quiero que vayan a la cara medial del codo, ¿sí? Busquen la interlínea y vayan hacia medial y un poquitito hacia distal, ¿sí? Siempre todavía de la línea media hacia el epicóndilo medial, ¿sí? Por ese nivel es la zona donde habitualmente están los haces del pronador redondo, por donde atraviesa el nervio mediano. Para saber si están más o menos en el pronador redondo, justamente hagan esto, hagan pronosupinación, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes somos todos trabajadores manuales, el pronador redondo, estos grupos musculares están bastante sobreexigidos en nosotros como en cualquier otro trabajador manual. Seguramente ustedes cuando se palparon encontraron algún punto doloroso, ¿sí? Este es otro de los segmentos donde pueden encontrar compresiones de este nervio mediano. Lo mismo que a nivel de los flexores de dedos, ¿sí? En todo el antebrazo, recordemos que todo el nervio mediano pasa entre los fascículos superficiales y profundos de los flexores de los dedos. Entonces, otra vez, trabajador manual que está todo el día haciendo fuerza con los dedos y no le da ejercicios de flexibilización, de elongación para que ese trofismo sea el correcto, es una zona que tiende mucho a la retracción. Lo mismo que la membrana interósea. Y recién, fíjense que recién ahora, después de todo esto que les estuve hablando, recién ahora llegamos al túnel carpiano, ¿sí? Y llegamos al túnel carpiano, y les repito, un túnel carpiano que es importante a tener en cuenta en esta sintomatología, obvio que es importante, pero les puedo asegurar que todos estos desfiladeros que estuvimos viendo anteriormente son en general todavía más responsables que el propio túnel carpiano al momento de provocar síntomas. Entonces, para empezar a entender un poco qué es lo que pasa, vamos a hablar un poco de lo que denominamos síndrome del doble atrapamiento, o el double crash syndrome. Seguramente lo hayan escuchado así. A ver, ¿qué queremos decir con esto? Nosotros podemos tener, vamos a dar el ejemplo acá, tenemos de todos los desfiladeros que yo les mostré recién, tenemos dos. Tenemos el agujero de conjunción y el túnel carpiano propiamente. Dejamos de lado todos los que había por el medio que fuimos nombrando, pero ténganlos en cuenta. Si nosotros tenemos un agujero de conjunción libre, sin congestión, sin irritación de la raíz, y tenemos un túnel carpiano en donde tanto el componente óseo como aponeurótico
¿sí? Como este ligamento anular del carpo. Recuerdan que el túnel carpiano tenía el ligamento anular del carpo por delante y todos los huesos del carpo por detrás, formándolo. Si tenemos estos dos desfiladeros con su morfología, su estructura de manera adecuada, no vamos a tener una función del nervio mediano sin problemas, ¿sí? Están estos dos desfiladeros libres, no hay problema. Ahora, vamos a suponer que el agujero de conjunción está ok, no tenemos ninguna disfunción somática, no tenemos ninguna discopatía, no tenemos ninguna hipertrofia de los ligamentos amarillos, está ok, pero hay una leve compresión del túnel carpiano, ¿sí? Esta leve compresión del túnel carpiano es muy probable que no llegue a provocar síntomas en este paciente, que esa leve compresión del túnel carpiano no llegue a despertar un síntoma. Ahora, cuando nosotros tenemos la sumatoria de compresiones, tenemos una compresión en el túnel carpiano, vamos a suponer que igual que la que teníamos recién, una compresión leve en el túnel carpiano, que antes cuando era solo el túnel carpiano no provocaba síntomas, pero le agregamos una compresión a nivel del agujero de conjunción, por ejemplo, porque acá yo les digo agujero de conjunción, pero les podría decir cualquiera de los otros desfiladeros, o sea, le agregamos una compresión extra al túnel carpiano, ahora sí pueden empezar a aparecer los síntomas. Y dependiendo cuál sea la compresión mayor, si la compresión mayor es a nivel distal, vamos a tener en general solo síntomas distales, y si es más a nivel proximal, agujero de conjunción interescalénico, infrapectoral, etc., por ahí tenemos síntomas más proximales. Pero tengamos en cuenta esto de que solo esta compresión del túnel carpiano, con el resto que esté todo bien, no llega a provocar síntomas. Entonces que la sintomatología en general se da cuando tenemos este doble atrapamiento, que en realidad lo llamamos doble, pero en general es doble, triple, cuádruple, porque suelen estar afectados varios de estos desfiladeros. El síntoma aparece cuando tenemos dos o más compresiones, en general. Ahora, entonces este double crash syndrome es por esto. Tenemos, por ejemplo, una compresión a nivel cervical y otra a nivel del túnel carpiano. Vamos a tener síntomas sobre todo a nivel distal, pero también vamos a tener síntomas a nivel proximal. Entonces acá es importante también esto de, bueno, el paciente nos describe un síntoma. Ah, sí, se me duermen los 3 dedos de la mano, está bien. ¿Y sentís tensiones a nivel de la axila o parestesias en el antebrazo? Porque a veces son síntomas leves y que no le dan mucha bolilla. Y cuando les empezamos a preguntar estas cosas, dicen, ah, sí, a veces siento todo un recorrido por acá, que siento como que lo siento medio adormecido. Entonces ahí automáticamente ya dejamos de pensar solo en el túnel carpiano, porque si tiene síntomas también a nivel proximal, el túnel carpiano no tendría por qué estar provocándolos. Entonces ya tenemos un dato importante de, uy, hay síntomas a nivel proximal, yo sé que solo el túnel carpiano no es el que está provocando el síntoma. Y esto nos lleva también a pensar en por qué tantos pacientes, porque nosotros estamos hablando del síndrome del túnel carpiano, pero piensen en cuántos pacientes nos llegan post cirugía del túnel carpiano y que siguen con síntomas, ¿sí? Esos pacientes que, sí, me operaron, mejoré un poquito, le solucionaron esta partecita de acá, pero sigo teniendo síntomas, porque nunca le trabajaron nada de todo esto proximal. Entonces, esos pacientes son los que, si nosotros llegamos a ellos antes de una cirugía, es muy probable que haciendo todo este tratamiento de todos estos desfiladeros y tratamientos neurodinámicos, el síntoma distal les desaparezca porque liberamos toda esta sumatoria de compresiones que son las que realmente terminan provocando el síntoma, ¿sí? No el síntoma es solo producto de la compresión a nivel del túnel carpiano. En general es necesario compresión en varios niveles. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya cualquier paciente de esos que, sí, hice 20 sesiones de ultrasonido y me sigue el síntoma en los dedos, entonces me quieren operar. No, pará, vamos a evaluar bien todos estos desfiladeros
vamos a tratarlo y les puedo asegurar que van a tener buenos resultados. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas de estos atrapamientos periféricos? Más o menos las fuimos nombrando. Disfunciones de la columna cervical baja, fíjense acá les hablamos más de disfunciones y no tanto de discopatías, ¿sí? Cervical baja porque nos referimos a, ¿se acuerdan que iba de C4 a T1, todo lo que es la salida del plexo braquial? Compresiones entre el escaleno anterior y medio, nos acordamos de estas posturas de antepulsión de cabeza, de rectificación, esta relación que yo les hacía, les daba uno de los tantos ejemplos que hay en relación a problemas respiratorios, por ejemplo. Estas compresiones entre la primera costilla y la clavícula, ya sea por ascenso de la primera costilla por culpa de los escalenos, o descenso de la clavícula por algo traumático, o sencillamente porque la persona estuvo cargando un peso, se fue de viaje y estuvo con un bolso pesado mucho tiempo sobre el hombro, ¿sí? En el pectoral menor, gran responsable postural de estas antepulsiones de hombros, y les nombro acá el flexor común y superficial, pero también recordemos el pronador redondo, el ligamento de Struders, y recién por último el túnel carpiano. Bien. Entonces, al momento de la evaluación, nosotros, como decíamos hoy, vamos a empezar por esta evaluación global, postural, y no solo cuando hablamos de global, repito, hablamos de postural, ahora les voy a aclarar por qué, porque no solo lo que importa es la postura, sino distintas estructuras a distancia también. Y después vamos a ir a hacer esta evaluación más específica de ir a evaluar cada desfiladero en sí mismo, que hay técnicas específicas para cada desfiladero. Entonces, una vez que yo hice esta evaluación global, que sé, bueno, tengo que trabajar esta estructura y esta estructura para tratar de modificar estas cosas. Después de que educo al paciente para corregir estas alteraciones posturales en el día a día, para que no haya estas tendencias, estas posturas tan viciosas con tanto tiempo por día. Después de eso voy a evaluar específicamente cada desfiladero. Entonces, ahora sí, María Ángeles, vamos a empezar a evaluar todos estos desfiladeros. Sí, mirando para este lado. Ahí yo la pongo como que no haya que moverlo mucho. Ahí va. Muy bien. Bien. Entonces, tenemos el primer desfiladero a evaluar. Vamos a hacer una cosa. Yo les voy a ir poniendo les voy a compartir la pantalla, pero se las voy a ir sacando y poniendo. Así ven las imágenes, porque hay algunas imágenes que me interesa que vean. El primer desfiladero a evaluar, como decíamos hoy, es los agujeros de conjunción. Ustedes seguramente conocen distintas maneras de evaluar estos agujeros. Recordemos brevemente la conformación de estos agujeros, que, como ven ahí en la imagen, está conformado por delante, ¿sí? Tenemos la parte posterior del disco intervertebral, por detrás todo lo que son las apófisis articulares, en donde puede haber procesos artrósicos, procesos degenerativos, inflamatorios, y por arriba y por debajo tenemos las láminas de la vértebra supra y subyacente, y esto que conforma el agujero de conjunción que está atravesado por la raíz del nervio raquídeo. Tengamos en cuenta también que en este agujerito la raíz ocupa menos de 1/3 del agujero total de conjunción. Después el resto está rellenado por tejido conectivo, tejido graso, que es más que nada de protección. O sea, no es que cualquier problemita que haya en el agujero de conjunción enseguida nos comprime la raíz nerviosa. Tiene su mecanismo de seguridad. O sea, tiene su
changüí de que no cualquier cosita que pase en el agujero de conjunción altere directamente a la raíz. Una de las, como les decía hoy, hay distintas maneras de evaluar estos agujeros de conjunción. Una de las más conocidas es el test de Jackson, ¿sí? Seguramente lo han escuchado nombrar, en donde lo que se hace es una compresión axial de la columna, pero yo se los nombro, pues seguramente lo hayan escuchado, pero a nosotros nos gusta más este que es el Sperling Test. Nos gusta más porque hay más bibliografía, más estudios, más autores que hablan de este test, se ha estudiado más a lo largo del tiempo, entonces se sabe hasta... Hay también muchas variantes para hacerlo, y se ha estudiado hasta cuál variante es la más efectiva, o sea, la que tiene mayor sensibilidad, mayor especificidad al momento de evaluarla, ¿sí? Entonces nos gusta un poquito más este test de Sperling, que es bastante parecido al test de Jackson en algunas cosas, pero tiene sus diferencias. Básicamente lo que hace este test es... Les dejo de compartir un segundito. Básicamente lo que hace este test es, lo que vamos a hacer nosotros es una extensión de la cabeza del paciente, ¿sí? Con una extensión, con una inclinación. Lo vamos a dejar unos segunditos ahí, está descrito aproximadamente entre 15 y 20 segundos, y recién después voy a hacer una leve compresión axial. Compresión que no le tengo que meter la cabeza entre los hombros, es algo muy leve, porque aparte yo con la rotación e inclinación homolateral, en este caso hacia la derecha, homolateral del agujero de conjunción a evaluar, ya estoy cerrando ese agujero, entonces la compresión no es necesaria que sea muy grande. Este test es positivo cuando aparecen síntomas, ya sea dolor en todo el recorrido en alguna parte del plexo braquial o parestesias. Acá tenemos una paciente modelo que suele tener varios de estos síntomas. Ella es bailarina y, si bien las bailarinas tienen bastante flexibilidad, también tienen sus cuerpos bastante exigidos. Ahí está. El siguiente desfiladero de evaluar es el interescalénico. ¿Se acuerdan que yo les decía que iba desde la primera costilla y se insertaban en las vértebras cervicales, y por entre medio del escaleno anterior y del medio pasaban todo el plexo braquial? Para este test lo que vamos a tener es el test de Addison, ¿sí? Seguramente lo conozcan también. Lo que se hace en este test es provocar una tensión de estos escalenos, ahora les voy a mostrar cómo, para, como decíamos hoy, son test ortopédicos, son test de irritación, para ver si a nivel de los escalenos hay alguna irritación o no de todo el paquete vasculonervioso. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este test? Vamos a hacer lo siguiente. Primero yo voy a tomar el pulso radial del paciente, ¿sí? Voy a tomar el pulso y le voy a provocar un poquitito de extensión de hombro. Poquitito, no que le tengo que luxar el hombro hacia adelante, un poquitito de extensión para meter tensión facial que venga desde el hombro hacia la zona del cuello. Y voy a... Hay un micrófono activado. A ver si lo puedo desactivar de acá. Un poquito y tenemos la luz. Silvana, porque no te puedo silenciar de esta computadora. Silvana, ¿podrías apagar el micrófono? Ahí está, gracias. Bien. Explicar por qué el pulso. Bien. Nosotros vamos a tomar el pulso y vamos a provocar una tensión a nivel de los escalenos. Lo que hacemos nosotros con este test es que con la inclinación hetero y rotación heterolateral, y a su vez vamos a pedir una expiración,
o sea, vamos a hacer en la expiración, lo que pasa es que desciende todavía más la primera costilla. Lo que estamos haciendo es que estos escalenos les estamos poniendo una tensión longitudinal, por ende se cierran y comprimen más el paquete vasculonervioso. Yo lo que voy a evaluar en el pulso es la fuerza del pulso, no la frecuencia. Esto es un error que a veces se dice mucho. Se evalúa la fuerza del pulso. Yo tengo que ver, si me está golpeando con una determinada intensidad, voy a sentir que golpea más suave, o además puede ser que nuestro paciente refiera el comienzo de la sintomatología. Cuando aparece la sintomatología en el paciente, es importante preguntarle si esa sintomatología que aparece en este momento del test, el paciente la relaciona con su sintomatología habitual. Porque dice, ah, mira, ahí estoy sintiendo lo que siento todos los días cuando me levanto a la mañana. Ah, bueno, entonces ya sabemos que este desfiladero es importantísimo a trabajar.